Desde Cantabria, bienvenidos a More Records SG. En mi primer vídeo adelanté lo que voy a mostraros en este. Mi colección de mis discos de vinilo de los años 80, dentro de los que serían mis favoritos. Quiero recordar que yo la música de los 80 es algo que no tengo mucho. Yo soy más bien de los años 60, 70. Porque, en cierta manera, y es una opinión muy personal, yo creo que la música de los 80, sobre todo a partir del año 83 en adelante, yo creo que estaba bastante más deslucida y descuidada, sobre todo por el trabajo en las producciones y en los arreglos, que yo creo que no eran muy buenos. Hay muchas grabaciones que potencialmente tenían buenas canciones, pero que están destrozadas por la producción. En los primeros 80 todavía había grupos y artistas que cuidaban un poco cómo hacer las canciones, no era la imagen lo prioritario, y yo creo que en esos primeros años todavía se estaba haciendo la música con cierta seriedad. Sin embargo, a lo largo de los 80, pues yo personalmente creo que dejó mm, muchas de las canciones, había muchas que eran muy buenas, que eran muy conocidas, pero no se puede decir lo mismo de los álbumes. Muchos álbumes eran bastante flojitos, sobre todo, insisto, por las producciones. Después de este comentario que, como he dicho, es muy personal, voy a mostraros una selección de mis discos favoritos de los años 80. Discos que me parecen importantes, algunos son, yo creo, para todos, yo creo que se puede considerar que son realmente buenos, y otros ya son más bien de una opinión más personal y dentro de mis gustos. El primer disco que quiero mostraros es este de Jumping Jive de Joe Jackson, un disco de 1981, un músico que venía dentro de lo que sería la New Wave y el post-punk, muy interesante, un músico muy ecléctico, que la verdad tenía bastante gusto musical. Y en el año 81 realiza este álbum, Jumpin' Jive, que es un homenaje a la música de los años 40 en Estados Unidos, lo que se estaba llevando en aquel momento, que era el swing. Y recoge canciones, una selección de canciones de lo mejor, de lo que la gente escuchaba por aquellos años. Está acompañado de 6 músicos, en total serían 7, todos bastante jóvenes, pero muy talentosos, muy buenos. Y es un disco muy optimista, jovial, muy disfrutable. Y me gusta cómo está grabado. Se escuchan perfectamente los instrumentos, la mezcla es muy buena, los arreglos, la voz de Joe Jackson encaja muy bien con este tipo de canciones y yo lo recomiendo. Y está dentro de mis favoritos de los discos de los años 80. No sé cuál será vuestra opinión, pero a mí me parece muy bueno. Está publicado en el sello AM Records y la verdad que me parece muy interesante. Un disco que han pasado ahora mismo 40 años y sigue sonando fresco y vital. Un disco que yo recomiendo para escuchar en cualquier momento del día porque la verdad que te hace pasar, disfrutas bastante con él. Joe Jackson, Jumping Jack. Otro disco para mí importante de los años 80 es este de Ming DeVille. Ming DeVille, que luego se llamó Willie DeVille, pues durante los años 80 realizó varios álbumes y de todos ellos yo me quedo con esto, Coupe de Racé, que es un título en francés, porque era un gran amante de la música y la cultura francesa. Y la verdad que este disco me gusta. Es un disco cortito en duración, pero tiene excelentes canciones. Algunas son suyas y es verdad que también hay algunas versiones como una que hace de Arthur Alexander, You Better Move On, que es una canción que también hicieron The Rolling Stone. Pues es un disco que también, igual que Joe Jackson, hace un homenaje, un guiño a sus gustos y a la música norteamericana, especialmente la música de Luisiana, Nueva Orleans, el soul, el rock, el blues. Y claro, eso, Ming DeVille era la verdad un experto para saber mezclar todos esos géneros y darle un toque personal. Este álbum me parece uno de sus mejores discos de los 80. Sus demás álbumes
me parecen que les ocurre lo que he comentado hace unos instantes y sobre todo para mí fallan en las producciones. Este, no obstante, todavía tiene para mí una producción bastante buena, notable y donde distingues bastante bien los instrumentos, las melodías y sobre todo tiene buenos arreglos, que es lo que a mí me gustan de estos álbumes. Pues este de Min Deville yo también lo recomiendo, Coup de Grâce. Otro disco fantástico de los años 80, probablemente su mejor trabajo junto con Rain Dogs sea este de Tom Waits. Este es el disco que tengo de Tom Waits en vinilo, que lleva por título Swordfish Trombones, que es algo así como espada, pez, pescado y trombones. Pues es un disco que me gusta bastante, me está dentro de mis favoritos de Tom Waits y yo creo que aquellos que conozcan la discografía y cuál ha sido toda su trayectoria, yo creo que también estarán de acuerdo conmigo en que es un gran trabajo. Este disco es uno de los más accesibles, es un disco que aquellos que no hayan escuchado a Tom Waits o hayan escuchado algunas cosas, pues la verdad que es un disco muy completo, con canciones pues muy personales, con esa voz tan particular, me recuerda un poco a lo que hizo años atrás un gigante del blues como Howlin' Wolf, pues y este hombre la verdad que tiene una trayectoria que nunca ha querido, nunca ha querido ceñirse a las modas, ni seguir, ni hacer grandes cambios. Yo creo que ha sido muy coherente con sus trabajos y este me parece uno de sus mejores discos. Aquellos que no hayan escuchado a Tom Waits, yo creo que este sería el más recomendable de todos ellos. Este del año, yo creo, 1983 y para mí está dentro también de uno de los mejores discos de los años 80. Tom Waits, Swordfish Trombones. Un disco súper innovador que marcó lo que se iba a hacer ya no solo durante los 80, sino también en los 90 y en adelante. Un disco que la verdad que es yo creo, de los mejores de Talking Heads, si no el mejor, lleva por título Remaining Light, grabado en 1980, pero que podría estar grabado haberse publicado hace un par de semanas. Un disco realmente adelantado a su tiempo, que me encanta cómo está producido, está muy bien grabado, tiene un sonido maravilloso, las canciones súper originales, debido a la personalidad también muy original y particular de su líder, David Byrne, y tiene unas canciones que la verdad que son muy difíciles de superar. Adelantado a su tiempo, como he dicho, yo creo que es un disco que es completamente atemporal. Mm, es inclasificable en ese sentido, porque mm, es tan novedoso que no sabes si es de los 80, de los 90 o incluso más acá. Este disco me parece que también ha influido a muchísimas bandas que vinieron después, dentro de lo que sería el rock alternativo, música indie, etcétera. Y yo creo que este me parece su mejor trabajo sin duda. Tiene una portada que, bueno, me recuerda también a la portada que hicieron The Rolling Stone en el año 80 con el disco Emotional Rescue. En ese sentido me recuerda un poco a esa portada, que por lo demás, pues bueno, yo creo que este disco debéis escuchar, ritmos sinópticos, con unas bases así un poco de funk, y yo creo que la verdad que es un disco que pide más escuchas porque vas descubriendo cosas nuevas. Así como en otros álbumes de Talking Heads yo pienso que no son tan interesantes, este sí que me parece un disco bastante innovador y yo creo que el más definitivo de Talking Heads. The Talking Heads Remain in Light. Vamos con otro artista también muy personal, con una carrera un poco errática, con ciertos altibajos en los años 80. Este es el álbum que continúa una senda que luego él ya se rompió justo cuando hizo el álbum Zombie Beer House, donde fue un álbum excesivamente experimental, algo que él quiso hacer pero que no le salió muy bien, un proyecto un poco yo creo que fallido. Sin embargo, entre el año 80 y 83, pues había hecho este disco que se llama Party. El anterior se llamaba Solier, que está bastante bien, pero yo de esos tres álbumes eh,
Soldier, Party y Zombie House, yo me quedaría con este, el Party, que es del 81. Tiene excelentes canciones, me parece un disco comercial, accesible, pero que no ha perdido la energía ni la personalidad que siempre ha transmitido Iggy Pop, porque principalmente él era compositor. Aunque algunas canciones están aquí con David Bowie, él lo que me gusta es que era capaz también de componer excelentes canciones dentro de su estilo, como más agresivo, y luego otras, pues ya en una tónica un poco más serena, más tranquila. Y es lo que este álbum tiene. Tiene canciones, pues, bastante fuertes, con ritmo, con garra, como serían las que inician la cara A, Pleasure, Rock and Roll Party, que es una excelente canción, Eggs on Plate, y Houston is Hot Tonight, que es con la que cierra la cara A. Y luego tiene la cara B, que tiene temas muy buenos, como por ejemplo Pumping for Jill o Sea of Love, que es una canción bastante tranquila para lo que es Iggy Pop. Pues yo este disco me parece bastante bueno dentro de su discografía. Siempre he pensado que New Values y American Caesar son sus mejores trabajos. El primer álbum, Lost for Life, está muy bien, The Idiot, me gusta también, pero yo me quedaría con esos dos. Y de los 80, sin ninguna duda, yo escogería este disco de Iggy Pop, Party. Iggy Pop, Party. Otro artista de los 80 y 90, que empezó a finales de los 70 con su propio grupo, es Julian Cobb. Este me parece uno de sus mejores discos de los 80. Sin embargo, este disco de Julian Cobb, que no es muy conocido, lleva por título Fry y aparece aquí de esta guisa como de tortuga, pues me parece uno de sus trabajos más coherentes y bastante bueno en cuanto a la producción. Se distinguen perfectamente los instrumentos, guitarras, bajos, todo lo demás, y las canciones son bastante buenas. Un hombre con personalidad, que tiene una carrera, pues que yo creo que su mejor trabajo sería Peggy Suicide, y este que es de los 80, que es del año 85, pues me parece un trabajo excelente y uno de los mejores para mí de Julian Cobb. Yo creo que es un disco incomprendido, pero a mí me parece uno de sus mejores discos. Pues este de Julian Cobb yo lo considero uno de los mejores discos de los años 80 y lo recomiendo. Pasando a una cosa completamente diferente, a Julian Cobb, a Iggy Pop, Tom Waits, sería este álbum de Dire Straits. Yo creo que este sería el tercero de su discografía. Lleva por título Making Movies y es un disco que de los tres primeros, entre el primer álbum homónimo como Dire Straits y el Communiqué, este que sería el tercero para mí sería el mejor. Inaugura los años 80 y yo creo que todos sabemos que el Brothers in Arms es su disco más famoso, de que más ventas, buena crítica y luego también mucha aceptación. En los años 80 de la Straits fueron uno de los grupos más famosos. Y este disco de Making Movies me parece, yo creo, el mejor. Eh, Entra dentro de lo que para mí sería su mejor trabajo, teniendo en cuenta que lo que he dicho hace un instante, que Brothers in Arms es un excelente disco también. El siguiente sería Love Over Gold, luego hizo el directo, Alchemy, pero yo me quedo con este. Tiene algo especial este álbum, y es que las canciones algunas son bastante largas en desarrollo, de manera que lo disfrutas más, porque tiene algo que como que no acabas de descubrir hasta que no necesitas más escuchas y te vas dando cuenta de que estás realmente escuchando un gran disco. Tiene canciones como Tunnel of Love, Romeo and Juliet, Solid Road, que es un excelente tema de rock. Y, y yo creo que de todos sus discos que tienen de finales de los 70 y luego lo que fueron todos los 80, pues yo me quedaría con este, el Making Movies. No sé cuál será vuestra opinión, pero yo creo que no voy muy desencaminado porque a mí me parece un excelente disco este de Dire Straits, que por otra parte tiene una portada que nunca me ha dicho nada. Sí que es verdad que es llamativa,
pero bueno, vamos al contenido que es la música y en este caso es un disco que yo escucho con cierta frecuencia y yo creo que es el que más me gusta de todos los que tienen Dire Straits. Dire Straits Making Movies. Un artista que venía de los años 70 es Brian Ferry. Hizo discos fantásticos con Roxy Music y en los 80 pues inició ya a finales de los 70 una carrera ya en solitario. Tiene bastantes álbumes con mayor o menor éxito. Y este que es ya de los años 80, de los años 87, 88, pues me parece, yo creo que es su mejor disco, que lleva por título Bête Noire. Tiene excelentes canciones. Y lo que me gusta de este álbum, a diferencia de otros de los 80, que para mí en las producciones eran bastante pobres, este tiene una producción bastante cuidada, es un sonido aterciopelado, un disco elegante, refinado, lo que yo diría un disco de etiqueta, una producción exquisita y tiene también buenos músicos, grandes profesionales que le acompañan para este álbum de 1987-88 y que tiene además excelentes canciones. Yo creo que es de esos pocos discos de los 80 de artistas en solitario que puedes decir, pues este es un gran álbum. Pues este me parece uno de los mejores de los años 80 y yo creo que sería para mí de los mejores de Brian Ferry de toda su carrera. Este Bête Noire. Tiene canciones excelentes como la que abre el disco, que se llama Limbo, Kiss and Tell, luego una que está muy bien que se llama Zamba, The Right Stuff, Seven Daily Sins, y luego la que cierra, que lleva el título del álbum Bête Noire. Esta sería la parte de la contraportada y la verdad que yo creo que este disco, además que no es difícil de conseguir, yo creo que os vais a dar cuenta, aquellos que lo escuchen, sobre todo en vinilo, en un buen tocadiscos, esto suena genial. Yo creo que os daréis cuenta de que estamos hablando de un gran disco de no solo, yo creo, el mejor de Brian Ferry, sino un gran disco de los años 80. Brian Ferry, Bête Noire. Otro artista que también estuvo en una banda en los años 80, en los años 70, fue Peter Gabriel, en su grupo Genesis. En 1974 abandonó el grupo, dijo que ya tenía suficiente y hizo una carrera en solitario en la que tuvo, pues bueno, buenas críticas, pero yo no creo que tuviera muchas ventas en sus discos. Y en el año 86 hizo este álbum llamado So. Sí que suena un poco a ochentas, la producción no es lo que a mí no me gusta especialmente, pero tiene, a diferencia de otros discos de otros artistas, tiene excelentes canciones. Sobre todo todas las que están en la cara A, como por ejemplo Red Rain, que es con la que abre el álbum, Sledgehammer, Don't Give Up, esta la canta con Kate Bush, y luego en la cara B inicia una canción que se llama In Your Eyes. Esta recuerdo que la grabé en cinta, porque esa era lo bueno que tenía cuando no tenía tocadiscos, pues teníamos, como muchos de nosotros, teníamos en los años 80, mediados de los 80, finales, teníamos radiocassette, pues teníamos, podíamos grabar programas de la radio, algunas canciones. También podíamos transportar el radiocassette, esa era una gran ventaja, incluso compartir las cintas. Os recuerdo haber grabado en el programa de Tazo Puerto, La calle del ritmo, la canción In Your Eyes de este álbum de Peter Gabriel. Ahora que estoy hablando de la radio, quiero recordar que en mi primer vídeo mencioné un programa que escuché con bastante tiempo, que lo presentaba Carlos Finali, llamado Historia de la música pop de la A a la Z, y que él trabajaba en cadena dial. Pues no eran cadena dial, eran cadena 100. Así que ese error, ese lapsus, pues yo creo que ya está corregido. Carlos Finali tenía un programa que se llamaba Historia de la música pop de la A a la Z en cadena 100 y no en cadena dial como dije en mi primer vídeo. Bueno, pues volviendo a este álbum, creo que es uno de sus mejores trabajos, si no el mejor. Después Peter Gabriel hizo bandas sonoras también bastante buenas, como La última tentación de Cristo o otra que se llamaba Birdie.
Y bueno, él siempre ha sido muy coherente, un artista personal que siempre ha querido innovar, siempre ha querido avanzar, no le ha gustado nunca encasillarse. Y este yo creo que sería uno de sus mejores discos de los años 80 y uno de los mejores de su carrera. Peter Gabriel, So. Bueno, este es un disco de los años 80, del año 85. Es un grupo que hacía rock sinfónico, o comúnmente llamado también rock progresivo. Marillion. En los años 80 el rock progresivo o rock sinfónico estaba bastante mal visto. Yo siempre detecté que mucha gente cuando se hablaba de rock sinfónico pues lo veían como música del pasado, teniendo en cuenta que habían pasado simplemente 15 o 20 años, no lo considero yo música muy antigua, que era música, se decía música para carrozas, se les llamaba dinosaurios a los que hacían rock sinfónico, y yo nunca lo entendí, porque la verdad que es que en los 80 sí que es verdad que no había muchos grupos que hacían rock sinfónico, pero lo que se hizo en los años 70 era algo insuperable, en todos los sentidos. Musicalmente eran gente muy preparada, eh, con muy buena técnica, gente que hacía música realmente innovadora, imaginativa, compleja, donde se cuidaba mucho las producciones, se cuidaba mucho las portadas, algunos también cuidaban mucho las letras, algunos eran discos conceptuales. Bueno, yo creo que son una música bastante buena. Es la que, de hecho, es el género que más me gusta. Pues durante los años 80 estuvo bastante mal visto. Eh, Parece ser que lo importante era pues que la música fuera más sencilla, menos elaborada, eh, donde había menos compromiso. Y yo creo que al menos Marillion supieron recoger el legado de los grupos de rock sinfónico, rock progresivo de los 70 y lo llevaron a su terreno, creando un sonido bastante personal, músicos muy eficientes, unas producciones también muy cuidadas y un álbum como este, Misplaced Childhood, que yo creo que sería su cuarto álbum en su discografía, un álbum conceptual, a la antigua usanza de cómo se hacían algunos discos conceptuales de bandas de rock progresivo en los años 70. Pues me parece uno de los mejores discos de los 80, este. Y me parece un disco que, en cierta manera, da un golpe en la mesa, como diciendo, bueno, la música es música debe respetarse en todos los sentidos. Debe estar bien tocada, debe estar cuidada, muy bien arreglada, que las producciones sean buenas y sobre todo que haya un buen nivel en cuanto a técnica de los músicos. Pues yo creo que lo consiguen en este álbum con unas canciones bastante interesantes, originales, y que además tienen pues una portada que marca algo muy diferente de lo que se estaba haciendo en aquellos momentos. Las portadas eran como más sencillas, pues esta es una portada muy imaginativa, un tanto surrealista, que acompañó durante muchos años este tipo de portadas a los discos de Marillion, sobre todo sus primeros álbumes. Pues este me parece un gran disco de los años 80, para mí el mejor de Marillion, al menos en la época en la que estuvo su cantante y líder, Fish, y yo creo que muchos que estén viendo este vídeo estarán de acuerdo conmigo de que es un gran álbum de los años 80. Es como reivindicar algo que no debería, algo que debería volver, y era hacer las cosas con un trabajo metódico, exhaustivo, que llevaba tiempo, hacer las cosas bien hechas. Pues este es un disco que yo creo que está en un buen momento de creatividad para el grupo y que marca una diferencia dentro de lo que se estaba haciendo en los años 80. Tiene excelentes canciones, fue un single, como se llama la canción Kyle, que es la segunda del álbum, y luego tiene otras que realmente son fantásticas. Un disco un poco conceptual, diría yo, que viene además con las letras. Y yo lo considero, como he dicho antes, uno de los mejores discos de los años 80. Este de Marillion, Misplaced Childhood.
Para finalizar, pues tengo este disco de Bruce Springsteen. Yo no es que sea un gran seguidor de Bruce, pero bueno, este disco me gusta bastante. Yo creo que está dentro de los mejores, dentro de su discografía. Y sin duda uno de los mejores de los 80. Este de Bruce Springsteen que lleva por título Tunnel of Love. Me parece que tiene excelentes canciones. La producción es, como he dicho, suena un poco a ochentas, pero me gusta este disco. La verdad que de todos los que yo he escuchado de Bruce Springsteen, si me dan a escoger, yo me quedo con este. Un disco comercial que se vendió muy bien, tuvo buenas críticas, tanto de los entendidos, de los seguidores y los aficionados así que tienen discos de Bruce Springsteen, pues les fue muy bien. Y luego de público en general, pues la gente escuchó este álbum, les gustó. Sé que se escuchaba bastante en la radio y, y en su día cuando yo lo escuché, pues bueno, había alguna cosa que sí que me llamaba la atención, pero una vez me paré a escucharlo con más atención y la verdad que descubrí que es un gran disco. Este de Bruce Springsteen, de 1987, y me parece uno de los mejores de los años 80. Este, y yo creo que con esto pues doy por terminado este vídeo, este segundo vídeo, que he dedicado en este caso a mis discos favoritos de artistas internacionales de los años 80. Y el próximo vídeo que voy a subir lo voy a dedicar a mis discos favoritos de artistas españoles, grupos españoles de los años 80. Pues espero que os haya gustado este vídeo y hasta pronto. Adiós.